aventureros, alocados e incapaces de crear un plan. Esos son los estereotipos más comunes para este tipo de personalidad, pero ¿cómo son realmente los SFP? Si quieres saberlo todo sobre ellos, este vídeo te va a gustar. Hola y bienvenido a MBTI Enneagrama, soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. ¿Cómo son los ESFP? A los ESFP se les conoce como el animador porque son personas muy centradas en el presente, que son capaces de crear una atmósfera muy positiva a su alrededor y que además están muy centrados en sacar el máximo provecho y la máxima diversión del aquí y del ahora. Si tuviéramos que definir a los SFP con una sola frase, esa frase sería Carpe Diem. También suelen ser muy buenos amigos y están muy presentes en los grupos, ya que ellos mismos ansían novedad y exploración. Por eso, si tienes un plan un poco alocado y no sabes a quién llamar, normalmente un SFP suele ser tu mejor opción. Además, esto no lo hacen solo por compromiso, nada más lejos, sino que ellos mismos se divierten con los nuevos planes, con las experiencias emocionantes, con materializando ideas divertidas. Y si además pueden hacerlo con sus personas favoritas, pues esto ya se siente casi como el cielo para los ESFP. ¿Qué significan las letras? E, S, F, P. Las letras que forman el nombre de cada una de las 16 personalidades no están ahí al azar, sino que son las siglas que nos indican los 4 aspectos más fundamentales de cada tipo de personalidad Myers-Briggs. Como ya tengo un vídeo súper completo explicando qué significan las 8 letras del MBTI, te lo dejo enlazado en tarjetas y en la cajita de descripción, y así empezamos ya de ya con las letras de los animadores. E, extrovertido. Los ESFP recargan energía interactuando con otras personas y se sienten mejor cuando están en ambientes nuevos, vibrantes y estimulantes. Por contra, si pasan demasiado tiempo a solas o en entornos monótonos y aburridos, pueden sentirse decaídos, marchitos y como si su energía se fuera esfumando poco a poco. S, sensor. Los SFP son gente que no quieren quedarse en la teoría. El mundo real es su patio de juegos y por eso se sienten mejor cuando pueden probar las cosas por ellos mismos, hacer algo con sus propias manos y poner en práctica eso que saben hacer. Hablar por hablar o pensar en posibilidades abstractas y remotas no va con ellos, ellos son más gente de acción. F, emocional, filler. Las personas F o fillers del MBTI como los ESFP aún pueden ser igualmente inteligentes y lógicas. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones en el mundo anteponen las emociones, la ética y los valores. En concreto, los ESFP están muy en sintonía con sus propias emociones, su propia moral y su propia ética. Por eso la mayoría de sus decisiones nacen directamente desde su corazón. P, perceptivo. Los ESFP se sienten mejor cuando pueden mantener sus opciones abiertas. Si los metes en un cubículo 8 horas a hacer trabajo repetitivo y aburrido, tú mismo vas a ver que se van marchitando poco a poco. Por eso, dejar espacio para la exploración, la improvisación y la creatividad espontánea es muy importante para que ellos se sientan realmente bien. Las funciones cognitivas de SFP. Las funciones cognitivas son las diferentes herramientas que tiene nuestra mente para tomar decisiones en el mundo y para percibir la realidad. Existen un total de 8 funciones cognitivas, de las cuales 4 son para percibir y las otras 4 son para decidir. De esas 8 funciones cognitivas que existen en total, tú y todos los demás utilizamos principalmente 2. Tienes una función cognitiva preferida para percibir, es decir, para interiorizar la información del exterior, y tienes otra función cognitiva preferida para decidir, es decir, para hacer tú algo en el mundo con esa información que has percibido. Una vez que sabemos cuáles son tus 2 funciones preferidas y a cuál das más prioridad de las 2, también sabemos cómo se entienden todas las demás funciones en lo que se conoce como tu pila de funciones. Esto es lo que hace que tu tipo de personalidad sea uno en específico y no cualquiera de los otros 15, porque existen un total de 16, debido a que existen un total de 16 combinaciones posibles de esas 8 funciones cognitivas. Como ya tengo un vídeo súper completo explicando todas las funciones del MBTI, te lo dejo enlazado en tarjetas y en la cajita de descripción. Y si tú quieres información mucho más detallada, en mi libro, El Gran Libro del MBTI, encontrarás una guía súper completa sobre las funciones cognitivas y los 16 tipos de personalidad, incluyendo explicaciones sobre funciones, ejes, funciones sombra, tablas comparativas para que aprendas a diferenciarlas entre ellas y un capítulo dedicado a cada tipo de personalidad.
Lo encontrarás en Amazon y también está enlazado en la cajita de descripción. Y hechas las presentaciones, vamos ya con las funciones de los animadores. Función dominante de SFP, la sensación extrovertida o SE. La sensación extrovertida es la función de la exploración física, está en sintonía con el entorno exterior y se nutre de nuevas experiencias. Quiere la mayor cantidad posible de estímulos y es fantástica reaccionando a la vida como viene. Esto quiere decir que a los ESFP les resulta súper fácil estar en sintonía con su entorno y a menudo perciben más detalles de una habitación o de un lugar físico que el resto de tipos de personalidad, a excepción, claro está, de los ESTP, que comparten su misma función dominante. También suelen ser los más rápidos a la hora de reaccionar a una emergencia física o a un cambio en el entorno. Yo siempre digo que si, por ejemplo, un grupo de amigos está en un bar y un vaso está a punto de caerse de la mesa, los ESFP y los ESTP suelen ser los que más rápido se dan cuenta de esto y hacen algo para tratar de evitar que el vaso no se caiga. Como los ESFP también están muy en sintonía con los sentimientos y las emociones, suelen ser muy buenos en las ramas artísticas donde más se improvisa. Por ejemplo, el baile, la actuación, la creación de vídeos. Y de ahí que tanta gente diga que Instagram o TikTok son el hábitat natural de los ESFP. Este tipo de personalidad también notan los estímulos externos con mayor facilidad y con mayor intensidad que otros tipos de personalidad. Los olores, los sonidos, los efectos visuales. Y además no los interpretan según su experiencia pasada ni los proyectan hacia adelante pensando ¿qué podría hacer yo con esto? Sino que simplemente los viven y los experimentan intensamente en el presente. Y esta capacidad de estar tan conectado con los estímulos externos y de vivirlos fuertemente en el ahora también les suele dar una gran capacidad para la estética. Y no es raro que a muchos SFP les guste verse bien y se les dé bien verse bien, o que incluso se sientan atraídos hacia ramas estéticas como el maquillaje, la peluquería, el diseño, la decoración de interiores, todo lo que les permita crear por sí mismos algo bello y hermoso en el momento presente. Función auxiliar de SFP, el sentimiento introvertido o FI. FI es la función de los valores internos y la ética subjetiva. Las personas que utilizan esta función cognitiva saben muy bien qué les parece bien y qué les parece mal, están muy en sintonía con sus propias emociones y también suelen tener un fuerte deseo de conocerse a sí mismos. Esta función también es la que hace que los SFP sean menos impulsivos y que cometan menos estupideces, ya que si por ejemplo un ESFP ya ha quedado este fin de semana con una amiga y de repente le surge un plan mejor, pues un ESFP en estados sanos pensará algo así como yo ya he quedado con mi amiga este fin de y a mí me parece mal dejar tirada a mi amiga, entonces voy a quedar con ella aunque el otro plan sea mejor. Esto es así porque su FI, su moral, les impulsa a hacer lo correcto y ellos por lo general se sienten bien haciendo lo correcto. Lo importante aquí, y esto es un matiz crucial, es que tiene que ser correcto para ellos mismos. Tienen que hacer lo que ellos consideran que está bien, sin importar si a la persona de al lado le parece que lo que están haciendo es correcto o no. Ellos se guían por su código de valor y de moral interno. También suelen ser personas muy auténticas que no suelen tener miedo de dar su opinión. Si, por ejemplo, están a favor o en contra de la IA, pues pueden decirlo abiertamente sin importarle mucho lo que opinen los demás. Son gente que transmite autenticidad. Por otro lado, los ESFP tampoco tienen la necesidad de ir contándole a todo el mundo cómo se sienten, pero sí es muy habitual que lo hagan con las personas que ellos consideran más importantes, con sus más allegados. Además, las emociones tampoco se les notan siempre en la cara, como las personas que utilizan el sentimiento extrovertido. Y esto es así porque FI es una función introvertida, es una función que fluye hacia adentro y por tanto es muy profunda y personal. Al ser su función auxiliar, también es la que suelen utilizar para ayudar a otros, por eso suelen mostrarse cálidos con aquellos que aman o pueden ofrecer consejos sobre emociones o relaciones, y esta es la razón principal de que tantas personas le confundan con los ENFJ. Por otro lado, esta función cognitiva también hace que los SFP se pregunten de forma constante ¿cómo me siento yo con esto? ¿Qué opino realmente de esto que acaba de pasar? ¿Me siento realmente visto y valorado por esta persona o en este trabajo? Y por eso esta función es la que hace de criba entre todas las experiencias físicas que podrían vivir o todas las cosas artísticas que podrían crear. FI les ayuda a decir qué hacer y qué no. Y esta también es la razón de que muchas obras artísticas, sobre todo las canciones, reflejen los sentimientos del artista en el momento presente. Función terciaria de SFP, el pensamiento extrovertido o T.
T es la función de la lógica objetiva y la consecución de objetivos. Quiere hacer rápido lo que ya sabemos que funciona para llegar a una meta. Y también se le da bien organizar y categorizar el mundo externo. Bien, al ser su función terciaria no está tan desarrollada en los ESFP como SE o como FI, pero aún disfrutan mucho utilizándola y suele sentirse como un soplo de aire fresco en sus vidas. Además, las críticas a esta parte de su personalidad suelen ser de las que más les duelen. Si tú le dices a un SFP que es irresponsable, desorganizado o poco profesional, suele enfadarse más que otros tipos de personalidad. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta el T terciario de los ESFP? Pues por ejemplo, muchos ESFP disfrutan de mantener su entorno ordenado y además suelen hacerlo de forma estética, por ejemplo, con carpetas de colores, con separadores bonitos, organizando una estantería de su habitación de forma que sea bonita a la vista. Como la función terciaria no está tan desarrollada en nosotros como pensamos, algunas veces la usamos súper bien y otras simplemente pues pasamos de ella. Y esto suele traducirse en que los ESFP pueden volverse súper organizados por un corto periodo de tiempo, pero luego pasan por completo de esa organización. También suelen tener bastante impulso por hacer en el mundo lo que se han propuesto hacer. Por ejemplo, si de repente quieren irse de viaje, pueden ponerse manos a la obra para encontrar los billetes más baratos o la forma más rápida de llegar a donde quieren ir, pero luego, una vez que ya han llegado al destino, pues simplemente prefieren improvisar y ver qué pasa, debido a que la sensación extrovertida sigue siendo su función dominante. A muchos también les gusta encontrar a los mejores expertos sobre un tema que quieren aprender. Si por ejemplo les gusta el MBTI, disfrutan encontrando a las mejores personas para aprender de él. Y suelen sentirse bastante orgullosos cuando lo hacen. Si quieren aprender a bailar, pues se apuntan de buena gana a clases de baile. Por cierto, si tú quieres aprender sobre MBTI, este es uno de los canales más completos en español. Así que ya sabes, suscríbete y dale like al vídeo ya que estamos. El T terciario también les mantiene trabajando por las metas que quieren conseguir en el mundo, aunque no lo hagan de una forma tan estructurada o rígida como las personas que dominan mejor esta función. Este es, por ejemplo, el caso de las influencers, que si bien no tienen un trabajo tan estricto o rígido como otras personas, aún se mantienen activas ellas mismas sacando el contenido que mejor les funciona de forma constante. Y si este tema te está gustando, tengo un vídeo súper completo hablando sobre la función terciaria de los ESFP. Te lo dejo enlazado otra vez en tarjetas y en la cajita de descripción. Función inferior de ESFP, la intuición introvertida o NI. Ni entiende muy bien los conceptos abstractos y el simbolismo. También ve rápidamente cuáles son las consecuencias más probables de una acción y es muy buena para la planificación a largo plazo y la estrategia. La función inferior es siempre la parte más débil de cada tipo de personalidad mayo gris, lo que quiere decir que los SFP suelen tener problemas para concentrarse en conceptos abstractos o para prever las consecuencias de sus actos durante gran parte de su vida. Y esto quiere decir simplemente que los ESFP se sienten más cómodos y más felices cuando pueden simplemente improvisar. Como ya hemos visto, si ellos tienen un viaje, pues no quieren tenerlo todo atado de principio a fin, sino que ellos quieren ir al viaje y ver qué pasa en el momento. Esto es así porque su mente está diseñada para concentrarse en lo que tienen delante. Entonces, directamente no le ven mucho sentido a planear ni a cerrarse a todas las posibilidades que la vida podría traerles. Para los SFP, el futuro es completamente impredecible y como además se les da también desenvolverse en el presente, pues ¿para qué van a perder ellos su tiempo planeando a futuro? Además, este tipo de personalidad suele sentirse bastante incómodo cuando alguien le hace preguntas del tipo ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Esto suele ser bastante devastador para ellos y en su mente suelen pensar algo así como no sé dónde me veo de aquí a 5 años y tú tampoco lo sabes, aunque creas que sí, así que déjame en paz. Si tratan de darle demasiadas vueltas a estas planificaciones futuras, muchas veces también aparece la ansiedad y los pensamientos catastróficos, ya que ellos son más de cuidar el presente porque realmente así hay muchas posibilidades de que el futuro se cuide solo, ya que cuando llegue también lo estará cuidando. Y como pasa con todos los tipos de personalidad, a medida que crecen, aprenden a tener más soltura en esta área de su vida, aprenden a dominar mejor su función inferior. Además, es habitual que los ESFP se sientan atraídos de forma natural por personas que dominan la intuición introvertida, es decir, personas reflexivas, estratégicas y muy profundas. ¿Qué estresa a los ESFP? Todos los tipos de personalidad, sin excepción, lidiamos con unas cosas en la vida que nos estresan más que otras.
Las cosas que nos estresan como personalidades únicas son las que van en contra de nuestras funciones superiores, porque nos obligan a actuar en el mundo de una forma para la que no estamos diseñados. Por esa misma razón también nos estresan más si tenemos que hacerlas mucho rato o si se espera que obtengamos con ellas un resultado positivo porque la presión aumenta. En esta parte del vídeo voy a contarte qué estresa a los SFP, cómo es esta personalidad bajo estrés y qué actividades le devuelven a su centro para tratar de evitar los estados negativos. Empezamos con los estresores de los SFP. Control excesivo. El control excesivo por parte de personas o de instituciones puede hacer que los SFP se sientan literalmente como si llevaran una camisa de fuerza. Ahora bien, ¿qué quiere decir control excesivo? Por ejemplo, cuando un SFP está en una escuela o en un trabajo donde tiene que estar sentado 8 horas siguiendo órdenes o haciendo tareas repetitivas y aburridas, es como si su función dominante se fuera ahogando. Y aquí tenemos que entender que los ESFP están diseñados para responder a los estímulos externos al momento y para buscar nuevas experiencias. Por eso cuando no pueden hacer esto es como si su energía se les pudriera por dentro. Por otro lado, cuando tienes relaciones muy restrictivas, donde se espera que SFP haga siempre lo mismo, estar todo el día en casa viendo la tele, ir a casa de la suegra una vez a la semana y así eso, salir a comer al mismo restaurante una vez al mes, ese SFP también va a empezar a sentirse encerrado y va a querer volar. Y esto le va a estresar todavía más porque sabe que esa necesidad de volar le va a causar problemas con las personas con las que tiene la relación. Demasiada teoría o abstracción. Yo soy una persona intuitiva y durante gran parte de mi vida me di cuenta que cuando hablaba con personas ESFP o similares de cosas muy abstractas o conceptuales, esas personas literalmente se levantaban y se iban. A mí me frustraba mucho cuando pasaba esto, sin embargo, conforme fui aprendiendo del MBTI me di cuenta que el SFP y las personalidades más similares a ellos no están diseñados para estar 2 horas sentadas hablando sobre cosas que no pueden probar en el presente, con las que no pueden hacer nada. Y por eso las asignaturas o los trabajos demasiado conceptuales o abstractos suponen un verdadero quebradero de cabeza para los ESFP. Presiones estéticas. Si bien esto es algo que nos afecta a todos en mayor o menor medida, diría que los estándares de belleza imposibles afectan todavía más a los SFP y en especial a los SFP mujeres. Mi teoría aquí es que igual que los FEDOM saben cuando la armonía se está rompiendo y los SIDOM saben cuando nos estamos saltando la estabilidad, los SEDOM son muy conscientes de cuando su estética no se ve todo lo bien que creen que debería. Como además pueden tener tendencia a pensar en el futuro de forma catastrófica, también pueden venirle pensamientos del tipo: si no me veo lo suficiente atractiva, mi marido me va a dejar; si ya no soy joven, no voy a tener los mismos trabajos que tenía; si no me veo tan bien como me quiero ver, la gente no me va a valorar como quiero que me valoren. Y eso al final les va poniendo un peso encima que es más alto del que supone para otros tipos de personalidad. ESFP bajo estrés. En MBTI diferenciamos dos tipos de estrés. Por un lado tenemos el estrés cotidiano, que bueno, más o menos lo vamos sobrellevando si podemos descansar. Y por otro tenemos lo que se conoce como estrés intenso. El estrés intenso aparece en nuestra vida cuando el estrés cotidiano se va acumulando o cuando sucede una situación devastadora que pone toda nuestra vida patas arriba. Vale, según la teoría MBTI, se cree que cuando ese estrés tan intenso llega a nuestra vida, podemos caer en 2 estados. Al primer estado se le conoce como estado de loop, y es un estado donde nuestra mente empieza a utilizar de forma compulsiva la función dominante y la terciaria, pasando por alto la auxiliar, que es la que nos equilibra. Nos lleva hacia afuera si somos introvertidos y nos vuelca hacia adentro si somos extrovertidos. Al segundo estado, que es el peor de todos, se le conoce como grid, y es un estado corto, intenso y muy destructivo donde utilizamos de golpe la función inferior, pasando por alto todas las demás. ¿Por qué pasa esto? Según el MBTI, como ya digo, ya que esto viene de esa teoría, se cree que cuando nuestra mente no puede solucionar un problema de la forma habitual, que es utilizando la función dominante y la auxiliar, porque si no ya estaría solucionado, pues echa mano de las siguientes herramientas que más conoce, que son la función terciaria y la inferior. Lo que pasa es que como realmente no sabemos utilizar tan bien esas funciones y es que encima van en contra de cómo somos normalmente, pues al final acaban dando más problemas que soluciones. Ahora vamos a ver cómo es ESFP en estado de loop y en estado de grid. El loop, C, T de ESFP.
Cuando SFP entra en loop, se desconecta de su propio sentimiento introvertido, lo que quiere decir que pasa por completo de la moral y de los sentimientos. En este estado simplemente hace lo que haya que hacer para conseguir sus objetivos sin importar a quién haga llorar por el camino. También suelen volverse workaholics en el peor sentido de la palabra, empiezan a hacer una tarea tras otra sin pararse a pensar ni cuáles son realmente importantes, ni cuáles tienen realmente un valor para ellos. En este estado también tienden a aceptar más proyectos o más tareas de las que realmente pueden hacer solo para terminar arrepintiéndose después. Y sobre todo es muy habitual que descuiden las cosas que les hacen sentir bien y las relaciones que son importantes para ellos y al final acaban sintiéndose como muy desconectados de sí mismos. El Ni-Grip de SFP. Cuando SFP entra en grip deja de ser esa persona alegre y espontánea que se apunta a un bombardeo para simplemente aislarse porque empieza a desconfiar de todo y de todos. Además, en este estado puede obsesionarse con encontrar el significado oculto de lo que otra persona quiere decir y empieza a leer entre líneas para ver si la otra persona realmente le ha querido decir lo que ha dicho o le está ocultando algo. También suelen ver el futuro muy negro, como si solo pudieran pasar cosas malas o como si ellos mismos fueran a meter la pata en cada cosa que vayan a hacer. Además, en este estado pueden sentir mucha ansiedad y obsesionarse con cosas místicas, paranormales o espirituales, porque creen que el problema viene de que ellos son demasiado superficiales y no están viendo la causa profunda y oculta de las cosas. ¿Cómo sentirte bien si eres ESFP? En esta parte del vídeo vamos a ver cómo los SFP se vuelven a su centro, vuelven a sentirse bien para tratar de evitar en la medida de lo posible los estados que acabamos de ver. Empiezo. Cambia de aires. He conocido a SFPs que ante la más mínima señal de estrés lo primero que hacían era reservar un viaje porque sabían que eso les hacía sentir bien casi al instante. También conozco a personas con este tipo de personalidad que afirman que necesitan al menos un viaje largo al año para sentirse realmente centrados y realmente equilibrados. Si lo piensas, esto en realidad tiene mucho sentido para este tipo de personalidad, porque su mente está diseñada para estar pendiente de los estímulos externos y se siente especialmente bien cuando puede estar viviendo experiencias sensoriales nuevas. Por eso, cuando un SFP cambia de aires, aunque solo sea con una excursión al pueblo de al lado, puede sentirse como si hubiera vuelto a su elemento, que es la exploración física y la novedad sensorial. Conecta con tus propios sentimientos. Los ESFP necesitan pasar tiempo a solas para conectar con sus propias emociones y por tanto con su propia brújula moral interna. Cuando no lo hacen pueden sentirse saturados y volverse demasiado impulsivos, trayendo así el caos a su propia vida y a la vida de los demás. Por eso, pasar tiempo a solas escuchando música que refleje cómo te sientes, llorando si lo necesitas o escribiendo tus emociones en un diario, puede hacerte sentir mucho más centrada y como si la vida tuviera una guía y un propósito mucho más definido, mucho más claro. Conecta con tu lado sensorial. Los SFP se sienten especialmente bien cuando pueden estar haciendo experiencias nuevas y sobre todo cuando pueden estar viviendo esas experiencias nuevas con más gente. Para eso son extrovertidos. Algo que puede darte un extra de energía casi al instante es bailar con tus amigas, hacer una nueva receta o hasta aprender a tocar un nuevo instrumento. Y esto es así porque te permite conectar con tu función dominante al de volverte de lleno al presente, con tu función auxiliar si eliges algo que te gusta hacer y hasta con tu función terciaria si decides aprender esa nueva habilidad de la forma más práctica y eficiente. ¿Cómo saber si alguien es ESFP? Si has llegado hasta aquí y crees que tú o esa persona por la que estás viendo el vídeo puede ser ESFP, la siguiente lista te ayudará a salir de dudas. Son activos, sociables y enérgicos. Suelen transmitir apertura y buena vibra. Teorizar les aburre, prefieren hacer, moverse y actuar. Se esfuerzan por ayudar a los demás y quieren que les quieran. Muchos tienen talento para las artes aunque no se dediquen a ello. Famosos y personajes ficticios ESFP. Para poner el broche de oro a esta guía completa sobre la personalidad del animador, vamos a ver una serie de famosos y de personajes ficticios que, a mi parecer, son ESFP. Empezamos por los famosos. Shakira, Rafaela Carrà, Susana Matondo, James Brown y Justin Bieber. En cuanto a personajes ficticios tenemos a Son Goku de Dragon Ball, Jack Dawson de Titanic, Homer Simpson, Penny de The Big Bang Theory
y júbilo de los X. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberte ayudado a comprender mejor a los SFP. Quiero hacer una aclaración y romper otro estereotipo, porque mucha gente cree que los SFP son simplemente festeros descerebrados, cuando ni la inteligencia ni el IQ tienen realmente tanto que ver con el MBTI como se cree. De hecho, se estima que personas ESFP como Shakira o Marilyn Monroe han tenido uno de los cocientes intelectuales más altos de la historia. Alguien comentó en el vídeo de los INTJ que no todos los INTJ ni los INTP tienen IQs tan altos, ni todos los sensores tienen IQs tan bajos, y esto es cierto, por eso quería romper este mito. Y ya está, ahora sí que me despido. Suscríbete si quieres, porque todos los jueves te hago un nuevo contenido sobre MBTI y sobre Enneagrama. Además, ya hay más de 50 vídeos largos publicados en el canal. Dale like al vídeo, muchas gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta la próxima!